Hello everyone, yo soy Ner y para esta ilustración elegí un papel fabriano de 250 gramos llamado Rosa Espina porque es ideal para aplicar las técnicas húmedas. I'm sorry for this, but pienso que los papeles con mayor gramaje entregan al tacto la idea de un trabajo más profesional aunque no lo sea. So, para hacer el boceto utilicé el Portamina 07, el cual siempre uso, y para marcar la línea utilicé los tiralíneas de la marca Artel. Y además estaré ocupando las acuarelas Pentel porque quería pintar con algún material que realmente conociera cómo funciona, debido a que lo clave de esta ilustración no es el coloreado, sino más bien la línea. Para esta ilustración quise probar un estilo un poco diferente al de mis anteriores dibujos. Quise intentar una pose más dinámica, menos estática, lograr a la vista la percepción de algo más fluido. I don't know. No estoy seguro de haberlo conseguido, pero acá está el resultado. Este video tiene una vibra diferente a todos los otros que ya he estado haciendo. Es decir, no voy a estar hablando de películas, libros, música, etc., sino que me voy a enfocar a un hecho histórico, con datos históricos con respecto a las comunidades LGBT en la dictadura. Parte número 1. Antecedentes. ¿Qué es lo que ocurre en junio? Un montón de cosas, onda como todos los meses, but este mes se siente diferente para algunas personas de la sociedad, debido a que el 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT. ¿Por qué ese día? Verán, el 28 de junio de 1969 ocurrió una redada policial en el pub Stonewall Inn, en Estados Unidos. Estos hechos se dieron entre policías y personas de la comunidad LGBT, donde hubo una violencia desmedida por ambas partes. La policía realizó abuso de poder y la comunidad, hartos de la represión y de los malos tratos por parte de la sociedad que los venía oprimiendo y maltratando por años, también decidieron atacar. Lo más curioso de este hecho fue la adhesión de personas de forma simultánea, a favor de los agredidos, es decir, la gente de la comunidad. A raíz de esto, se inicia el movimiento de liberación LGBT o movimiento por una libre orientación, quienes son comunidades que luchan por las causas de personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual. A lo largo de los años han luchado por el matrimonio homosexual, la adopción, la despenalización de la homosexualidad en diversos países del mundo, entre otros objetivos que hasta el día de hoy se persiguen en la sociedad. Debido a esto, al mes del orgullo y tal, me puse a pensar en Chile. Onda tengo muy en mente el hecho atroz ocurrido con Daniel Zamudio. But, ¿qué hay hacia atrás? ¿Qué ocurría cuando nuestra sociedad no era esta? So, empecé a investigar casos de represión y discriminación en Chile a lo largo de la historia, pero obviamente no hay mucha información, lo cual es un poquito frustrante, porque aunque muchos crean que no, la historia de la comunidad también es relevante para comprender el funcionamiento de la sociedad actual. En mi búsqueda encontré un artículo sobre la diversidad sexual en la dictadura, así que estaré hablando qué es lo que ocurría en aquellos años con personas como yo y un montón más que está allá afuera. Parte número 2. Dictadura militar. Si bien el golpe de Estado ocurrió el 11 de septiembre de 1973, la sociedad chilena ya era discriminadora con las personas de la comunidad LGBT. Desde mucho tiempo antes que se conociera la homosexualidad como algo malo, de hecho, el Código Penal artículo 365 indica: el que se hiciere reo de sodomía sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio. Literal, podría ser detenido por mantener relaciones sexuales. Todas las acciones contra la comunidad podrían ser justificadas por leyes y tal, debido a que no existían organizaciones sociales que velaran por defender los derechos de la diversidad sexual. En esta época existen dos grandes formas de hablar del tema. Uno,
ignorar completamente esta realidad, o dos, hablar de la existencia homosexual, lesbiana, bisexual, transexual, asociados a una enfermedad, lo cual es heavy y no sé qué es lo peor, ser ignorados o ser llenamente insultados como enfermos. Para el año 1954, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, existía una ley homofóbica que consideraba a los homosexuales como una enfermedad, a los cuales se podrían rehabilitar. But no se puede esperar más en realidad. Si pensamos, la OMS sacó de la lista de enfermedades mentales recién en 1990 la homosexualidad. So, no podría esperar algo distinto de Chile, que por lo general va como un poco más atrasado de todo siempre. Sorry. Pero a veces las cosas se exceden un poco al punto tal, el hecho de que el señor Carlos Ibáñez tenía un barco en el cual ataba sogas con piedras en el cuello de personas de la comunidad para luego lanzarlas al mar. ¡Qué sádico! Para el año 1970 llega Salvador Allende al poder. Si bien manifestó su voluntad de generar cambios sociales, jamás se pronunció a los derechos o defender a las personas LGBT. But, un buen indicio fue la realización de la primera marcha del movimiento de la diversidad sexual, ocurrida el 22 de abril de 1973, hace 47 años, lo cual es bastante poco igual. En esa época la política era igual de mierda para nosotros, debido a que éramos discriminados tanto por la derecha como por la izquierda, pero a su vez se debía soportar la discriminación agresiva y el ridículo generado por la prensa escrita, en el cual se podían leer notas titulares, etc., horribles, tales como rebelión homosexual, los raros quieren casarse, colipatos piden chiche chancho, desviaciones sexuales, maracos, yeguas sueltas y locas perdidas. I don't know, guys. Me da demasiado tristeza esto porque si ya es difícil aceptarse a uno mismo, independiente de tu orientación sexual, me refiero a encontrar tu identidad como individuo en esta sociedad, en este mundo y tal. No logro imaginar lo horrible que debe haber sido despertarse en aquella época, saber que eres muy distinto a los demás y la prensa se encarga de insultarte en la cara, de generar un cargo de conciencia por tus gustos, pese a que uno no los define, ¿cachai? Maricón. Siempre ha sido una palabra heavy que he tenido que escuchar a lo largo de mi vida y God, es horrible. De hecho, solo leerla o decirla me genera una incomodidad desagradable. Please, no la usen. El régimen militar fue instaurado en Chile desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. El general Augusto Pinochet sería el líder de la dictadura durante todo el tiempo en el cual ésta fue instaurada en el país. So, ¿qué pasaba realmente en dictadura con las comunidades de la diversidad sexual? ¿Cuál era la postura real de los militares? ¿Existió realmente discriminación? Sorry, estaba lleno de dudas con respecto a este punto porque si bien en el liceo uno estudia en este proceso de Chile en específico, no logra ser detallado y mucho menos se habla de la comunidad LGBT. Sorry, pero no lo hacen y no creo que lo hagan en un futuro cercano en realidad. So, no es solo el hecho de no querer informar, sino que se suma la falta de información real. Si bien durante la dictadura no se decretaron leyes, manifiestos, decretos, entre otros, con respecto a la represión LGBT, onda tampoco se crearon instituciones de represión como la CNI y la DINA, que se dedicaban a perseguir comunistas y personas que estuvieran contra el régimen. Y además se tildó a Pinochet como simpatizante debido a que el peluquero oficial de su mujer, y por ende el de él, era homosexual. But, seamos honestos, eso no es ser simpatizante, sorry. Pero socialmente igual estábamos bien cagados en esos años, debido a que se sabía la existencia de las personas que eran diferentes o raras, pero se rechazaban al interior de las familias y de la vida en comunidad, a no ser que estos desempeñasen trabajos que se asocian a su orientación sexual, ya sea peluquero, modista, etc. Eso habla mucho de la doble moral que posee Chile, incluso hasta hoy en día, en el cual se soporta la presencia del huequito del barrio o de la peluquería, pero se repudia el maricón al interior de la familia, ya que se considera una vergüenza. But
pese al contexto ya mencionado, ocurrió algo shook. Se abre la discoteca Gay Fausto, la cual está dirigida a personas con cierto grado de privilegio. Y se acepta y se permite que ésta funcione porque se tenía como un punto de somnolencia, ya que si los gays se dedicaban a tomar y bailar, no iban a ser parte de la resistencia de izquierda contra los militares. But pasa algo completamente distinto en las zonas más populares de la capital, onda las más pobres, en donde los milicos realizaban redadas, disipaban a los grupos mediante la violencia. Es conocida la represión al trabajo sexual realizado por travestis en esa época, esto se debe porque se asocia mucho a estos lugares populares a focos de organización popular revolucionaria, es decir, que estaban en contra del régimen o de la dictadura o de Pinochet, etc. La sociedad en ese entonces se veía marcada por diferentes modelos. Está el modelo establecido por la Iglesia Católica del actuar correcto, de lo que era aceptado y no por Dios, y sobre todo, la moral. Pero también existía la heteronormada visión que provenía del régimen, a través de Pinochet y su mujer, en donde estaba el hombre como un dirigente fuerte y viril, y su mujer reducida al ámbito privado y ama de casa, lo cual de forma implícita lograba reducir a las personas en dos roles, hombre y mujer, con una sexualidad única, heterosexualidad. Como ya he mencionado, no existía un rechazo público oficial por parte del dictador, but en los primeros días de su régimen, los militares se dedicaban a llamar maricón a cada hombre con cabello largo o que poseía una forma distinta de vestir. Se les cortaba el pelo en público, eran sometidos a humillaciones y muchas veces eran capturados. Y estos actos de violación a los derechos humanos no recaían solo en hombres, a las mujeres con pantalones se los cortaban hasta dejarlos como vestido con una bayoneta, un arma cortante. Pero no se limitaban solo a esto, además ejercían tortura e incluso muerte. Hoy en día se puede encontrar algunos testimonios de personas que sufrieron los abusos ya mencionados. Un ejemplo de esto es contado por Pilar, travesti de la época. Cito: "Nos llevaron a todos a un barco que había arraigado al puerto. Nos llevaron allá con los ojos vendados, en una camioneta. 6 días estuve ahí amontonado con los otros en el hoyo. Lo primero que hicieron los milicos fue cortarnos el pelo, que nos arrancaban de raíz, y después nos orinaban encima. Nos pegaron tanto". La opresión a las comunidades LGBT se presentaba como una acción cotidiana y que llegaba a alcanzar niveles de violencia muy diferentes, onda desde un corte de pelo, un grito, hasta tortura e incluso muerte. Además, esto se ejercía en base a la clase social a la cual pertenecías. Debido a esto, muchas personas de la comunidad empezaron a tener doble vida, donde usaban las noches para realizar fiestas o reunirse. Por supuesto, las fiestas de los pobres eran las más perseguidas. ¿Cómo quedamos? La represión a lo largo de la dictadura afectó de forma dura a la diversidad sexual, y si bien no existieron leyes o políticas explícitas de represión, sí hubo, y un montón de violencia. Debe haber sido horrible vivir en esa época, sorry, pero si pensamos que la sociedad actual ya está mal, imagínense lo mucho peor que lo estaba en ese entonces. Parte número 3. Discriminación de la sociedad. Ya teniendo claro todo lo anterior, veamos qué es lo que ocurría en la sociedad. Onda, ya nos oprimían los milicos, but ¿existe algo realmente bueno para personas como nosotros de la comunidad? Y acá lo vamos a dividir en dos. Primero, los partidos de izquierda y luego lo que vendría siendo la sociedad chilena propiamente tal. Partidos de izquierda. El partido de izquierda estaba en contra de la dictadura, del régimen, de la violación de los derechos humanos y tal. But se me hace bastante curioso en verdad que estos tipos excluyeran o ocultaran la existencia de personas LGBT dentro de sus militantes y dirigentes. De esto habla Pedro Lemebel en el año 1986, cuando en la estación Mapocho resonaron sus letras, debido a la lectura del manifiesto "Hablo por mi defensa", en donde evidencia la discriminación que tuvo que aguantar en el Partido Comunista. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con risitas, muchas veces.
Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años. Y se rieron de mi voz amariconada, gritando, y va a caer, y aunque usted grita como hombre. Si bien yo no soy un fiel seguidor de la historia y obra de Lemebel, debo admitir que considero realmente valorable su activismo en aquellos años. Sus letras, que han colado en muchas personas de diferentes edades por retratar una realidad de la comunidad de ese entonces. I mean, muchas personas de mi edad lo idolatran y me parece bien. Onda, poseer una figura con la cual puedan sentirse realmente representados es válido. But, esta discriminación en el partido no solo le tocó vivirla a Pedro. Tenemos el caso de Jorge, donde miembros del Partido Comunista y de la Jota no dejaron que tomara el cargo de secretario regional, debido a que era homosexual. Luego está el caso de Consuelo Rivera, quien era miembro del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, en donde indicaba lo difícil que era asumir su orientación sexual al interior de este. Y por último, el caso de Cecilia Riquelme, a quien echaron del proyecto social de Casa de Mujeres en 1983 por ser lesbiana. Y lo irónico de todo esto es que los partidos de izquierda que estaban en contra del régimen entre 1973 y 1987 tenían una justificación para generar esta discriminación. Verán, estos movimientos poseen herencia marxista-leninista y su ideología desarrolla la idea de un hombre nuevo, según el texto de Ernesto Che Guevara. But what it is? Well, the new man o revolucionario se caracteriza por virilidad, que es usada para la lucha armada y el sacrificio de su vida por esta. So, el maricón, el gay, la lesbiana, el transgénero, etc., no encajaban en el ideal justiciero. Estúpidos. Y es más, se nos tachaba como una desviación del capitalismo y seres vacíos. ¿Qué es realmente una persona vacía? ¿Onda alguien que no posee ideales o pensamientos políticos? Pero yo poseo eso, entonces no me considero alguien vacío. Sociedad chilena. La sociedad en aquel entonces era más mierda de lo que es hoy. Estaban demasiado instaurados los valores impuestos por la Iglesia Católica, religión que sigue predominando hasta el día de hoy. Pero, ¿qué pensarían todas esas personas que escuchaban discursos con respecto al repudio que sentía Dios por la diversidad sexual, cuando al interior de la propia iglesia, de los propios monasterios, se sodomizaba a los niños de ese entonces? Desde este punto de vista, las familias de la sociedad en muchas ocasiones ignoraban a sus familiares que poseían una orientación sexual distinta a la normada, generando diferentes quiebres, y muchas veces estos quiebres eran tales que no se volvían a reparar y se separaban por completo familias. Parte número 4. SIDA. El SIDA comienza a transformarse en un problema real en Chile el 23 de agosto de 1984, cuando muere Edmundo Rodríguez, primer deceso por esta enfermedad. La prensa chilena estuvo plagada de titulares agresivos tales como: murió el paciente de la enfermedad rara, murió paciente con el cáncer gay chileno. Y este es un claro ejemplo de cómo se trataba a la comunidad LGBT, debido a que no solo tenía que luchar contra la discriminación habitual política, social y cultural, sino que también con la presión de una enfermedad de la cual se tenían muy pocos conocimientos. Hagamos un ejemplo práctico. Imagínense que los medios de comunicación y redes sociales, onda todos, comienzan a responsabilizar a los homosexuales por el corona. Es obvio que el resto se alejaría de nosotros por miedo a ser contagiados. Y es más, llevemos más allá esta situación hipotética. Ahora se origina solo a través de mujeres, las cuales pueden contagiar el virus a cualquier persona. Sería demasiado heavy el aislamiento social que se le realizaría a ellas. So, ¿comprenden lo grave que fue en ese entonces adjudicar una enfermedad tan compleja netamente a personas que poseían una orientación sexual específica? En aquellos años, si eres portador de VIH o tenías SIDA propiamente tal, eras aislado por tus familiares, debido a la vergüenza que representabas para estos. Por otro lado, en muchos casos, las personas que daban positivo terminaban muriendo en soledad, lo cual es demasiado triste. En el año 1985, el régimen militar
comienza a generar una serie de medidas que se encuentran enfocadas a la prevención de la enfermedad. Se establece el decreto número 294, el cual se enfoca en la educación a los niños, abordando el tema de la siguiente forma: patología social de la sexualidad, homosexualidad, prostitución, violación, estupro e incesto. Y como si esto no fuera ya lo suficientemente discriminatorio, se autorizaba el poder someter al examen del VIH a las personas que se dedicaban al trabajo sexual y a los homosexuales, sin necesariamente tener el consentimiento de la otra persona. Y con esto quedé shook, porque hoy en día se sabe que esta enfermedad se extiende a lo largo de la sociedad sin importar la condición sexual de cada uno. Y es más, hace algunos años aún se tenía demasiado marcado el estigma de VIH es igual a gay. Por suerte esto ha ido cambiando, porque, guys, seamos honestos, los heterosexuales tampoco es que usen condón de forma constante. De hecho, en edades jóvenes sobre todo, es común el no uso de preservativo, porque piensan que el único mal que pueden adquirir es un bebé. Sorry, but it's not true. Parte número 5. Camino a la luz. Dentro del periodo ya descrito, se generaron dos organizaciones que ayudaron de forma significativa a la visibilidad de los derechos de la comunidad. La primera corresponde a la organización lésbica Ayukelén, La Alegría de Ser, en el año 1984. El origen de esta agrupación es lamentable. Una mujer que había asumido abiertamente su orientación sexual fue brutalmente asesinada por un desconocido, lo cual desató la organización de un movimiento lésbico feminista. Dentro de sus acciones de lucha, abrieron una casilla de correo para que las mujeres que se sintieran solas pudieran comunicarse y crear una red de apoyo entre ellas. El toque de queda, vivido durante la dictadura de forma curiosa, sirvió como una instancia en la cual las mujeres compartían sus vivencias, en las cuales habían sido discriminadas debido a su condición sexual o simplemente por ser mujeres. Ayukelén fue una pieza clave en el desarrollo de un lesbianismo político que rechazaba las vidas dobles, ocultar tus opciones de vida y las normas heterosexuales impuestas por la sociedad. La segunda corresponde a la Corporación Nacional del SIDA para el año 1987, la cual representaba la primera respuesta concreta al SIDA mucho antes que se pronunciara el Estado, el cual tomó cartas en el asunto recién para el año 1990. La labor que desempeña la corporación partió por un grupo de amigos en 1985, los cuales generaban reuniones los fines de semana con el fin de divulgar información de los medicamentos, educación sexual y difusión de los riesgos para las personas no infectadas, lo cual era heavy en ese entonces porque deben pensar que no existía internet y menos información oficial por parte del régimen, en el cual poseían un carácter extremadamente conservador. Entonces no se hablaba de esta enfermedad, lo cual fue un grave error. No hablar del SIDA no hace que desaparezca. Parte número 6. We Can Do It. Sorry. La yegua del apocalipsis recibe este nombre por la decisión de Pedro Lemebel y Francisco Casas de querer personificar la versión femenina de los jinetes del apocalipsis de la Biblia. Su primera actuación ocurrió el 22 de octubre de 1988. Se consideran los pioneros de la performance en Chile y contribuyeron a visualizar la homosexualidad en la sociedad chilena. Una de sus acciones más recordadas fue la realizada en la universidad durante un periodo de toma, desnudos mofándose de la figura del militar a través del desnudo. Por otra parte, Lemebel fue uno de los pocos autores que se encargó de escribir del proceso de dictadura en Chile desde una visión de la comunidad, siendo uno de los más conocidos Tengo Miedo Torero y Yes. Hace algunos días se reveló el primer tráiler de la película chilena basada en este libro y quedé shook. Además, esta será presentada en Cannes, y debo admitir que el tráiler me generó mucha expectativa en realidad. Haciendo la recopilación de información me di cuenta de que es bastante poca la disponible y es frustrante porque el Estado y sus instituciones nunca han desarrollado una investigación que permitiera dimensionar
la real violación de los derechos humanos en las comunidades LGBT en el periodo de dictadura. Y conocer la historia muchas veces permite conocer por qué la sociedad se comporta de esta forma. Esta ilustración posee una intención completamente diferente a las otras realizadas, debido a que no se centra tanto en los sentimientos, sino que predomina la pose. Onda, me quise centrar en un estilo más relajado, en una postura más enfocada a la acción y no a la perfección de la misma, lo cual fue acompañada con colores no tan llamativos. Me centré demasiado en los colores fríos para dar una percepción más adecuada a estas fechas. Yo veo este dibujo y puedo pensar claramente en una tarde después del trabajo, cuando está a punto de ponerse a llover. Y le agregué detalles con dorado a la alfombra, con el fin de brindarle un elemento extra a la composición que lo hiciera resaltar un poco más. Y no sé si se va a escuchar, pero a lo largo de toda la grabación del video estuvo lloviendo, entonces yo no sé si se escucha la lluvia. Sorry si se escucha. Y eso es todo por el video de hoy. Comenten acá abajo qué piensan de la investigación presentada, qué piensan de la ilustración final. Acá les dejo mi Instagram, en donde estaré subiendo la foto de la ilustración final, y mi TikTok, donde subo videos del iPad junto a canciones que estoy escuchando en estos días. Denle like y suscríbanse para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Bye, XOXO.